En la mañana del 1 de octubre, cuando las sirenas comenzaron a sonar en la histórica ciudad de Yaroslavl, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, el primer y más obvio sospechoso era claro, un dron kamikaze de largo alcance perteneciente a Ucrania. En los últimos meses, la infraestructura energética de Rusia había sido sistemáticamente atacada, incluso a cientos de kilómetros de las líneas del frente. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la máquina de propaganda del Kremlin cayó en un silencio inusual. Mientras la televisión estatal intentaba presentar el incidente como un pequeño fallo técnico, los videos que circulaban en las redes sociales con ubicaciones geográficas verificadas revelaron la gravedad de la situación. El cielo estaba cubierto de humo tan negro como la guerra misma. Luego, en lugar de la negación esperada, vino la confesión que sacudiría fundamentalmente el sistema político ruso. El gobernador de Yaroslavl, Mikhail Evseev, se puso frente a las cámaras y pronunció esas palabras históricas. Según el comunicado oficial realizado en el canal de Telegram, no se registró ningún ataque de drones en la región hoy. El incendio fue causado por un error humano. Esto no fue una simple explicación de un mal funcionamiento técnico o un informe de negligencia. El gobernador evitó cuidadosamente usar la palabra accidente. Su declaración apuntaba directamente al sabotaje. Esta explicación reveló el imposible dilema estratégico del Kremlin. Solo había dos escenarios desastrosos sobre la mesa, y Putin tenía que elegir el menos humillante. La primera opción era admitir que un dron ucraniano había penetrado la red de defensa aérea de múltiples capas de Rusia, protegida por los sistemas S-400 de $1.000 millones de los que se jactaba a lo largo de 700 kilómetros y había golpeado una instalación estratégica en el corazón del país. Esto habría sido una admisión de derrota tecnológica y militar, rompiendo el mito del Kremlin de una fortaleza inexpugnable. La segunda opción era admitir que un elemento enemigo organizado, un ejército fantasma, había destruido infraestructura crítica dentro de su propio territorio, en un área que debería haber estado bajo el control absoluto del FSB. Esto era evidencia de un fracaso masivo de contrainteligencia, prueba de que el frente interno había colapsado y que el Estado ni siquiera podía controlar a sus propios ciudadanos. El Kremlin eligió la segunda opción. Esta elección fría y calculada mostró que el miedo a parecer militarmente débil superaba el miedo a admitir la realidad de una rebelión interna, y esta elección expuso al mundo entero cuán profunda era la grieta en el frente interno de Rusia. Las palabras del gobernador Evseev no solo habían avivado un fuego, sino también las llamas que envolvían la legitimidad del régimen de Putin. La instalación de Slavneft-Yanos, objetivo de los saboteadores, era uno de los símbolos del poder industrial y militar de Rusia. Este no fue un objetivo elegido al azar, era una de las 5 refinerías más grandes de Rusia y una arteria principal que alimentaba la máquina de guerra rusa. La mente detrás de este acto no solo pretendía incendiar una instalación, sino cortar las venas logísticas de un imperio, porque la refinería Yanos no era cualquier refinería, era una catedral de la infraestructura energética de Rusia, un gigante industrial. Con una capacidad anual de procesamiento de crudo de 15 millones de toneladas, era una de las 5 refinerías más grandes de Rusia, representando el 5.4% del volumen total de refinación del país por sí sola. Esto significaba que una sola instalación cubría casi una 20ª parte de la ecuación de combustible para un vasto país que se extiende a lo largo de 11 zonas horarias. Sin embargo, lo que hizo de Yanos el objetivo principal no fue tanto su tamaño como la calidad e importancia estratégica de los productos que producía. Esta instalación no producía gasolina o fuel óleo ordinarios. Era el centro de productos de alto valor añadido más necesarios para una máquina de guerra moderna y una sociedad industrial. Según los propios datos de la instalación, Yanos era uno de los productores de diésel de alta calidad estándar Euro 5 requerido por los motores de precisión de tanques modernos y vehículos blindados como el T-90M, que forman la columna vertebral del ejército. Más importante aún, suministraba una parte significativa del combustible para aviones vital para los cazas modernos de la Fuerza Aérea Rusa, como el Su-34 y el Su-35. Y quizás lo más crítico, era una de las pocas instalaciones que producían ese combustible diésel de invierno especialmente formulado que no se congelaba incluso a menos 30 a 40 grados, permitiendo que los camiones logísticos y las unidades blindadas del ejército siguieran moviéndose en las duras condiciones invernales de Rusia. La propiedad de la instalación subrayaba aún más su importancia estratégica. Era propiedad conjunta de Rosneft y Gazprom, lo que significa que estaba directamente controlada por el Kremlin y los oligarcas más cercanos a Putin. Esto no fue solo un ataque a un objetivo económico, sino también un golpe al corazón del régimen. Después del ataque, videos y fotos de testigos oculares que circulaban en canales rusos de Telegram cuando fueron examinados por analistas de inteligencia de fuentes abiertas revelaron que la situación era mucho más que un simple ataque con drones.
Los atacantes no apuntaron a un punto aleatorio de la instalación, como un tanque de almacenamiento de crudo masivo, pero fácilmente reparable. Como un bisturí de cirujano, atacaron el corazón más sensible, complejo e irreemplazable de la instalación. Si quieres dejar fuera de servicio una refinería durante meses, incluso años, necesitas golpear las unidades de procesamiento críticas. Estas unidades consisten en componentes extremadamente complejos y de alta tecnología, a menudo importados de Occidente o Japón. Y lo más importante, debido a las sanciones impuestas después de la guerra en Ucrania, es casi imposible para Rusia reabastecerse o producir estas piezas por sí misma. Los saboteadores en Yaroslavl conocían muy bien estas vulnerabilidades. Las unidades atacadas eran precisamente esos componentes insustituibles, los craqueadores catalíticos que convierten el petróleo crudo en gasolina de alto octanaje, los compresores de hidrógeno que mejoran la calidad del diésel y los tubos de reformado que son clave para la producción de combustible para aviones. El daño a incluso una de estas unidades interrumpiría toda la cadena de producción. Por ejemplo, la pérdida de un compresor de hidrógeno detendría toda la línea de producción de diésel Euro 5. Reparar estas partes requiere experiencia y materiales especializados, y puede llevar meses. Si la pieza está completamente destruida y no se puede obtener un reemplazo debido a las sanciones, entonces esa línea de producción está permanentemente muerta. El incendio en Yaroslavl no es un incidente aislado. Es el acto final de una estrategia. Análisis independientes muestran que esta operación de estrangulamiento energético iniciada por Ucrania ha eliminado al menos el 17% de la capacidad total de refinación de Rusia. Y según algunos informes, el 38%, docenas de refinerías y terminales desde Kirishi hasta Volgogrado, desde Syzran hasta Tuapse, habían sido golpeadas previamente, su producción interrumpida y sus reparaciones retrasadas. El sistema energético ruso ya se había vuelto anémico debido a esta constante pérdida de sangre, perdiendo su capacidad de reserva, flexibilidad y resiliencia ante crisis. Por lo tanto, la pérdida de una instalación gigante como Llanos creó un efecto multiplicador que potencialmente convirtió la actual crisis de combustible en un colapso catastrófico, tanto para el ejército como para la población civil. El humo que se elevaba desde Llanos anunciaba una ola de pánico que se extendía por toda Rusia. Esta crisis ahora afectaba directamente no solo a los soldados en el frente, sino también a los ciudadanos rusos comunes desde Moscú hasta Siberia. Videos verificados por fuentes como BBC Verify y Reuters documentan colas de kilómetros de largo en las estaciones de servicio. Se han reportado ventas de gasolina racionada en más de 20 regiones, desde Siberia hasta la Crimea ocupada. Un gerente de una estación de servicio en Novosibirsk comparó la situación con la crisis de hiperinflación de la década de 1990, diciendo: "No hemos visto una crisis como esta desde 1993. Muchas estaciones están cerrando y esperando que pase la crisis en lugar de operar con pérdidas". A pesar de ser uno de los mayores productores de energía del mundo, Rusia se ha vuelto incapaz de suministrar combustible a sus propios ciudadanos y militares. Si miramos más allá de este incendio, no solo vemos humo rojo y negro, sino también una lucha interna de poder silenciosa pero violenta que llevará al pueblo a la rebelión y la desesperación. Esta guerra se librará a 1000 kilómetros detrás de las líneas del frente, no en las chimeneas de las refinerías, sino en las listas de prioridades del Estado, en los ciclos de efectivo corporativos, en los horarios de trenes, en los depósitos de camiones secuestrados y en las políticas de seguridad basadas en datos. El primer punto de quiebre es la politización del combustible. El Estado amplía legalmente la prioridad del suministro militar. Lo que parece ser una decisión temporal se convierte en un régimen permanente en la práctica. El estatus de consumidor prioritario no se limita a las unidades blindadas. Se extiende a la seguridad interna, la producción de electricidad y el transporte estratégico. Así, el combustible deja de ser una mercancía de mercado y se convierte en una mercancía procedimental. Las mercancías procedimentales tienen dos compañeros naturales, el mercado negro y el soborno. El litro en la bomba gana valor cuando se distribuye a través de papeleo. El papeleo reemplaza al precio. Cada nueva excepción por parte de la administración se convierte en una nueva fuente de ganancias para alguien. El segundo punto de quiebre son las finas venas de la industria. El combustible no solo se quema en los motores, circula en la química de plásticos, pinturas, solventes, caucho y asfalto. Sin solventes de calidad, la línea de impresión y embalaje tambalea. El asfalto débil provoca grietas tempranas en la carretera. Sin diésel bajo en azufre, la maquinaria pesada experimenta obstrucción de filtros combinada con una escasez de repuestos. Cada retraso en la logística aumenta los costos de inventario y las tasas de desecho. El desperdicio debido a la baja calidad se registra en la contabilidad como pérdida normal, pero la fatiga se acumula en la cadena. La traducción política de esta fatiga es la inflación silenciosa. Mientras los precios oficiales parecen controlados, la disponibilidad disminuye, la calidad declina y los tiempos de espera se alargan.
El público percibe esto como que la vida se vuelve más difícil. Otro punto de quiebre surge dentro de la mecánica interna de la federación. Las administraciones regionales convierten el tema de la asignación de combustible en una herramienta de negociación con el centro. El centro aumenta las asignaciones a condición de orden y seguridad. A cambio, exige lealtad. Esto crea una economía de lealtad en la relación centro-periferia. Cuando la lealtad tiene prioridad sobre la asignación, el campo de talento se reduce. El mérito se coloca en una lista de espera. Esta pendiente resbaladiza aumenta la fricción entre las élites locales. El aparato de seguridad asume el inusual papel de mediador. El Estado, impulsado por su instinto de seguridad, constriñe su propia economía. El mercado, impulsado por su instinto de seguridad, queda ensombrecido. Esta situación crea una brecha en la mano de obra y la demografía social de la gente. A medida que el combustible asfixia al sector del transporte, el flujo de trabajo entre ciudades se ralentiza. Los tiempos de transición de áreas rurales a urbanas, de un trabajo a otro, se alargan. El valor real de los salarios disminuye. Los trabajos secundarios se convierten en la norma. La inflación en vivienda y alimentos erosiona rápidamente los frágiles presupuestos familiares. La migración crece no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Los jóvenes educados se conectan con empleadores extranjeros a través del trabajo remoto. La fuga de cerebros se acelera. Aunque esto puede parecer políticamente estable a corto plazo, erosiona la productividad y la base impositiva a mediano plazo. Sin embargo, esto no es solo una interrupción civil y económica, es un asunto militar y de seguridad. Como confirmó el jefe del Estado Mayor General de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, es una crisis estratégica que paraliza directamente la logística del ejército ruso en el frente. Tanques, vehículos blindados y camiones de suministro se convierten en montones de metal sin el combustible diésel para moverlos. La escasez de combustible ralentiza el ritmo de las operaciones. Cuando el ritmo de la operación se ralentiza, el escalón de mando recurre a compensar con fuego. Pero el fuego, al igual que el combustible, no está fácilmente disponible. Los stocks de municiones enfrentan un cuello de botella diferente. En tales tiempos, los ataques de precisión contra pocos objetivos se vuelven esenciales. La importancia de equipos pequeños pero efectivos, la guerra electrónica y los sistemas no tripulados en el campo aumenta. Esta evolución indica que la presión sobre los nodos de energía detrás de las líneas del frente continuará, incluso multiplicándose a través de métodos más invisibles y sofisticados. En otras palabras, el conflicto se escucha más en el zumbido de los datos que en el rugido de los motores. La crisis del combustible ofrece dos vías para la propaganda. Primero, la narrativa de sabotaje externo, traición interna. Segundo, la narrativa de mercado global, conspiración de embargo. El primero alimenta una caza de brujas. El segundo inflama el capital de victimismo. Según las autoridades rusas, esto es una caza de brujas, una traición interna. Aunque las opciones parecen adecuadas para la propaganda, la situación es mucho más profunda y grave. Entonces, ¿quién llevó a cabo este sabotaje? El mayor temor del Kremlin es que la respuesta a esta pregunta se pronuncie en ruso. Esto no es un estallido aislado de ira. Desde el comienzo de la guerra, se ha librado una guerra silenciosa en el corazón de Rusia. Es una guerra de resistencia que no hace titulares, pero enciende las alarmas en los informes de seguridad interna del Kremlin. Grupos como la Organización de Guerra Anarcocomunista se han atribuido la responsabilidad de sabotajes dirigidos a las líneas ferroviarias transiberianas que abastecen al ejército en Siberia. Movimientos partisanos con base en Crimea, como ATASE, han provocado incendios misteriosos en bases militares y depósitos de suministros y han inutilizado líneas ferroviarias dentro de Rusia. Según informes de grupos de expertos como el Wilson Center y INSEAD, desde el comienzo de la guerra, cientos de oficinas de reclutamiento militar han sido incendiadas, cajas de señales ferroviarias destruidas y convoyes de suministros emboscados. Estas acciones pueden parecer pequeñas individualmente, pero juntas forman un mosaico inquietante mostrando que el Estado ruso no puede mantener su autoridad ni siquiera en su propio territorio. La existencia de estas acciones partidistas documentadas no solo hace plausible la afirmación de sabotaje en Yaroslavl, sino también probable. Este es un tipo de simbiosis narrativa. Las acciones pasadas de los partisanos dan credibilidad a la narrativa de Yaroslavl, y el audaz éxito de Yaroslavl crea un ciclo de retroalimentación que alentará futuras acciones partidistas. Para comprender completamente lo que sucedió en Yaroslavl, debemos adentrarnos en un concepto oscuro en el corazón de la doctrina militar rusa, el control reflexivo.
Desarrollada por el matemático soviético Vladimir Lebov y convirtiéndose en la piedra angular de los servicios de inteligencia rusos, esta teoría es el arte de forzar al enemigo a tomar voluntariamente la decisión que deseas, proporcionándoles información especialmente preparada. Al reflejar el proceso de pensamiento del enemigo, controlas su próximo movimiento sin que ellos siquiera se den cuenta. Esto es exactamente lo que sucedió en Yaroslavl, pero esta vez no fue el Kremlin quien aplicó la doctrina, sino aquellos que la usaron contra el Kremlin. Los saboteadores atrajeron al Kremlin a una trampa de control reflexivo. Lo obligaron a elegir entre la vulnerabilidad militar percibida de admitir un ataque con drones y la rebelión interna percibida de admitir un sabotaje. Dejaron al enemigo con solo dos malas opciones, y el Kremlin encontró menos dañino decirle a su propia gente que había traidores entre nosotros, que decirle a la OTAN que nuestras defensas aéreas estaban llenas de agujeros. Su propia doctrina fue utilizada como un arma contra ellos. La confesión forzada del gobernador Evseev desencadenó un colapso psicológico en 3 etapas que sacudió los cimientos del Estado ruso. El primero de estos colapsos fue la paranoia institucional. La declaración del gobernador inició una caza de brujas dentro del FSB. Ahora, cada técnico, cada trabajador, cada guardia de seguridad es un sospechoso potencial. Este es un veneno de desconfianza que hace que el aparato de seguridad ruso se vuelva hacia adentro y se consuma a sí mismo. En lugar de luchar contra el enemigo externo, comenzaron a cazar fantasmas dentro. Esta situación tiene el potencial de paralizar la efectividad del FSB al alimentar la competencia interna y la desconfianza. En segundo lugar está el colapso de la moral social. Para el ciudadano ruso promedio, esto significa que la guerra ya no es solo una noticia en la televisión, sino una realidad en su propia ciudad. Mientras las encuestas oficiales muestran un 80% de apoyo a Putin, análisis independientes basados en datos de búsquedas en Internet, como el realizado por la Universidad de Cambridge, revelan que la moral pública está en su nivel más bajo desde que comenzó la guerra. El volumen de búsquedas de términos como depresión, ataques de pánico y escape de la guerra susurra una verdad que el Kremlin no puede controlar. El incendio en Yaroslavl redujo a cenizas la creencia en la propaganda de victoria y recordó dolorosamente a todos que el precio de la guerra ahora lo pagarían no solo los soldados lejanos, sino ellos mismos. Y en tercer lugar, quizás lo más importante, la incitación a la rebelión. Porque ninguna de las narrativas o confesiones de las autoridades rusas acortaría las filas en las gasolineras y alimentaría una guerra civil silenciosa. Esta acción envió un mensaje poderoso a otras células de resistencia dispersas por Rusia. No están solos, pueden actuar. El sistema es más frágil de lo que piensan. Mostró a los posibles resistentes que sus acciones no solo serían simbólicas, sino que también podrían infligir daños concretos y estratégicos al régimen. El incendio en Yaroslavl fue mucho más que un ataque a una refinería de petróleo. Fue un ataque a las dos narrativas más fundamentales sobre las que se construye el Kremlin, la invencibilidad militar y la unidad nacional. Putin había pasado años construyendo una imagen de poder basada en estos dos pilares, pero en Yaroslavl tuvieron que sacrificar uno para salvar el otro. Y con esa elección expusieron la grieta en los cimientos del régimen con sus propias manos, a la vista de todo el mundo. La pregunta ahora no es si Rusia experimentará un colapso interno. La pregunta es dónde y cuándo surgirá la próxima chispa para seguir a este incendio. Porque lo que ardió en Yaroslavl no fue solo petróleo, también fue el mito de la invencibilidad del régimen de Putin, y una vez que ese mito se reduce a cenizas, es imposible reconstruirlo. Si encontraste útil este video, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de nuevos desarrollos. Nos vemos en el próximo análisis. Cuídate.